Capítulo 31. Un mundo desatado. Otro día. Murmuró Lluvia preocupada, sentándose en la mesa de la residencia Emilia junto a Rin, Sakura y Nya, sus sirvientas y Basset. Este es el tercer día. No puede estar bien. Basset habló, su mirada deslizándose lentamente entre los lugareños de Fuyuki. Te sorprenderías. Rin se rió sardónicamente tomando un sorbo de café diluido en leche. Oni-chan ha entrenado como monje. 3 días es bastante factible para él. Y ya asintió sabiamente y el ejecutor levantó una ceja. ¿Entrenamiento de monjes? Shirou preguntó con incredulidad. Uno de los amigos de Senpai en nuestra escuela secundaria es un monje de entrenamiento del monasterio cercano. Senpai terminó aprendiendo algunas enseñanzas budistas al pasar tiempo con él. Meses o años de meditación o pasar sin comida ni agua aún están más allá de su capacidad, pero Senpai ha aprendido lo suficiente como para poder aguantar más tiempo que un mago promedio, y mucho menos un humano promedio, sin nutrientes ni descanso. Sakura explicó amablemente agradeciendo a Seiya cuando colocó algo de comida frente a ella. Aún así, eso no puede ser saludable. Basset argumentó, su expresión se hizo más fuerte cuando todas las chicas parecieron negarse a responder a esa declaración específica. Nadie dijo eso nunca. Rin murmuró secamente mirando fijamente al frente antes de suspirar profundamente una vez más. Entonces, ¿por qué no ponerle fin? Basset preguntó con una expresión curiosa. Es la forma que tiene Shirou de presentar sus respetos. Rin continuó, una expresión complicada cruzando su rostro. En la torre del reloj, cada vez que necesitamos sacar a Shirou de la fragua, hacemos que Gray se encargue de ello. Informó Lluvia, tratando de ser útil. Para una espada normal que podría funcionar, he escuchado las historias de Senpai. Sakura asintió, pero esta no es una espada normal. La espada que Senpai está creando tiene un control sobre el que ninguno de ustedes podría entender jamás. Ella negó con la cabeza esta vez. ¿Y lo hace? Preguntó Lluvia, no acusatoriamente sino más inquisitivamente. Sakura simplemente asintió, sus pulgares frotaban distraídamente el costado de su taza. No diré que es lo mismo, no puedo. Pero ambos somos personas obsesivas y decididas por naturaleza, Senpai y yo. A lo largo de los años, ambos hemos aprendido cómo ser más humanos desde los estados en blanco en el que existimos. Senpai aprendió a aceptar tener que dejar algunas espadas sin terminar por el bien de otros. Aprendí a dejar que otros luchen contra Senpai y a permitir que él y otros hagan cosas por él. Pero al final del día, su obsesión radica en las espadas y el mío está en él. Si mi distanciamiento hubiera llevado a Senpai a sufrir una mutilación grave o una lesión mortal, nada ni nadie podría detenerme de las acciones que tomaría. De manera similar, Senpai perdió a alguien cercano a él. Él está pagando el precio. El mayor respeto que puede darle al rey Gilgamesh al reconocer su petición final y convertir su cuerpo en la espada más grande que pueda fabricar, y al hacerlo, su obsesión se ha reducido a asegurarse de que esta espada sea la más grande que pueda fabricar. Explicó Sakura, su voz parecía atraer la atención de todos a su alrededor. Ustedes dos son raros. Y ya se quedó inexpresiva, mordiendo una rodaja de manzana. Tienes una de las peores maldiciones de la era moderna encerrada dentro de tu corazón, Iya. Sakura respondió, su expresión agradable y su voz extremadamente inocente. La chica de pelo blanco todavía sentía como si hubiera cuchillos presionando todas sus articulaciones al mismo tiempo. Touche. El semi-homúnculo aceptó con un pequeño movimiento de cabeza, esbozando una sonrisa y riéndose inmediatamente después. La conversación se interrumpió cuando sonó el timbre de la puerta. Lo conseguiré. Seiya se levantó y se dirigió hacia la puerta, abriéndola con todo el aplomo que se esperaba de una doncella de su calibre. XXXXXXXXX. Finca Muramasa, forja del sótano. Artoria observaba en silencio, vestida con ropa informal que le había regalado amablemente la hermana menor de su maestro, mientras su maestro trabajaba en la espada que había estado elaborando durante los últimos 3 días y contando. A estas alturas el puro misterio y la energía condensados en esta singular habitación eran suficientes para poner de rodillas a un mago promedio.
Era rejuvenecedor para el rey de los caballeros, pero le preocupaba qué tipo de espada estaba haciendo su maestro con los restos de su otrora odiado enemigo convertido en confuso aliado, y cómo podría fabricarla en primer lugar. Nada sobre su maestro tenía sentido para Artoria, en lo más mínimo. Pero cada día que pasaba, descubrió que no le molestaba tanto como el primero. Sin embargo, todavía la dejaba con preguntas para las que realmente, desesperadamente, quería respuestas. ¿Maestro? Sí. Shirou no se giró para mirarla, ni siquiera inclinó la cabeza para mirar una oreja más en su dirección. Su atención estaba en su espada y solo en su espada. Al calentarlo, elaborarlo, darle forma, alinearlo, calentarlo, elaborarlo. ¿Por qué estás haciendo esto? No puedo entenderlo. ¿Por qué lo odiabas, verdad? Sí. Era tan diferente a la primera vez que lo conocí. Pasó por mucho para crecer hasta ese punto. Murmuró Shirou, sus ojos parecían brillar mientras trabajaba en su espada, sosteniéndola al nivel de los ojos y verificando la alineación del borde. No puedo imaginar que convertiría al el de antes en el de ahora. Artoria respondió, la brecha entre las dos versiones de Gilgamesh en su mente no podía ser llenada. Pasó algunos años hablando conmigo, buscándome para entretenerme. Buscando a Sakura y a Rin con los mismos propósitos. Ayudándonos a crear una guerra del Santo Grial mayor que cualquier otra. Con el tiempo, poco a poco comenzó a cambiar. El ego todavía estaba allí. La irritación todavía era evidente. Pero se volvió más amigable. Más tolerable. Shirou agarró una piedra de afilar áspera y vertió un poco de agua sobre ella antes de comenzar a trabajar en los bordes de la hoja. ¿Eso fue realmente todo? Preguntó Artoria con sorpresa evidente en su tono. Si Shirou hubiera estado prestando total atención a la conversación, tal vez no habría podido culparla por tal reacción, pero no lo hizo. Su mente apenas registró la conversación lo suficiente como para responder cuando los recuerdos comenzaron a surgir en la superficie de su mente. Por supuesto que no. Se burló pasando la piedra de afilar sobre el borde actualmente desafilado de la hoja. Eso ayudó, pero todavía era egoísta. Todavía se creía en la cima del mundo sin nada que pudiera igualarlo. Y entonces sucedió Altrouge. ¿Altrouge? ¿La niña de tu recuerdo? Preguntó Artoria, temblando un poco ante el recordatorio de Primate Murder destrozándolo como un adulto luchando contra un bebé hasta la muerte. Sí. Ancestro apóstol muerto número 9. Gilgamesh luchó contra ella en su castillo. La pelea terminó en empate, aunque lo consideró una derrota aplastante. Artoria se alegró de estar apoyada contra una pared porque casi sintió ganas de caerse ante esa noticia. ¿Ella luchó contra Gilgamesh hasta empatar? Había sido necesario un monstruo como Enkidu para acabar con él. ¿Qué tan malo fue este Altrouge? Regresó de esa pelea humillado. Realmente comenzó a preocuparse. No solo por mí sino también por mi familia y amigos. Comenzó a preocuparse por Fuyuki y nuestro futuro. Todavía era arrogante pero estaba templado. Eso hizo que es más que tolerable, es. De alguna manera, Gilgamesh había logrado convertirse en el rey sabio del que hablan las leyendas. Solo desearía que su sentido del humor no hubiera seguido siendo tan sádico como antes. Shirou hizo una pausa en su afilar para dejar escapar una risa sardónica antes de continuar. Te preocupaste por él, no solo como un amigo. Artoria habló, no era una pregunta, ambos sabían que no lo era. No, si hubiera una persona en particular a quien yo diría que es mi rey, sería Gil. Él me pidió esto con sus últimos respiros y merece todo el respeto que puedo darle, y esto es solo eso. Shirou comenzó a hacer el lado opuesto del mismo borde, cada movimiento perfecto, cada respiración tomada en el momento perfecto. Artoria miró en silencio por un momento más, su mirada desplazándose hacia la espada en la que Shirou había trabajado tan incansablemente durante la última media semana. Y mientras lo hacía, su mirada se suavizó ligeramente. Se obtuvo un nuevo aprecio tanto por Shirou como por Gilgamesh después de lo que acababa de escuchar. Una suave sonrisa apareció en sus rasgos mientras miraba a Shirou por un momento más antes de comenzar a caminar hacia la escalera que conducía al suelo. Lo dejaré en paz por el momento, maestro, pero regresaré más tarde esta noche.
Cualquier cosa más que ella dijera probablemente sería ignorada por completo, por lo que no tenía sentido quedarse más tiempo. Debería dirigirse a Emilia Estate y ver cómo les estaba yendo a la familia, los amigos y los socios de su maestro. Artoria estaba segura de que estaban preocupados por Sirou, por lo que un informe de ella podría ser de algo bueno. XXXXXXXXX. Finca Emilia. Artoria llamó a la puerta, como era costumbre, y esperó a que alguien abriera. Como era de esperar, una de las doncellas de la familia, Sella, abrió la puerta y la invitó a pasar, recibiendo un gesto de agradecimiento y una sonrisa del rey de los caballeros. Estaba sorprendentemente de buen humor después de dejar a Sirou solo con sus dispositivos, y se sentía bastante extraño decir eso. No había esperado que pasar horas en una forja subterránea con un adolescente que era confuso en el mejor de los casos fuera una experiencia agradable, pero evidentemente lo había sido porque entró en el salón de Emilia Estate con una agradable sonrisa en su rostro y a segundos de tararear en voz baja para sí misma. Sable. Artoria Pendragon, rey legendario de los caballeros y sable de primera clase, se congeló a medio paso cuando la inconfundible voz de Irisbiel von Einzvern llegó a sus oídos. Todos sus músculos se congelaron hasta el punto de que una parte distante de su mente se preguntó si su corazón seguía latiendo. Porque sabía que tanto Irisbiel como Kiritsugu estaban en el extranjero lidiando con asuntos específicos durante las últimas semanas y sabía que si Irisbiel había regresado entonces eso muy probablemente significaba que Kiritsugu también había regresado. Y ella realmente no sabía cómo manejaría verlo después de todo lo que había pasado. Por un lado, se había negado a explicarle nada al final de la última guerra del Santo Grial, y la había dejado literalmente gritando y llorando mientras la obligaba a destruir sus sueños con sus propias manos. Pero por otro lado, ahora sabía la oscura y cruda verdad de por qué había hecho eso y sabía que cualquier deseo que hubiera pedido al Grial sin duda la habría llevado a un resultado aún peor que el que estaba tratando de evitar. Sin mencionar que las cosas habían estado tan ocupadas y caóticas desde que la habían convocado que realmente no había tenido tiempo de detenerse y examinar sus propios sentimientos al respecto. No es que fuera muy buena en eso, pensó Artoria sarcásticamente mientras los milisegundos pasaban físicamente. ¿Saber, estás bien?, preguntó Rin. Maravilloso. Una voz familiar y nada emocionalmente conflictiva, gracias a Dios. Lentamente los brillantes ojos verdes de Artoria se abrieron, incluso mientras el resto de su cuerpo permanecía congelado a medio paso, con una agradable sonrisa todavía en su rostro. Eso fue realmente espeluznante saber, señaló ella después de tragar un pequeño bocado de comida. Sable. La voz baja y tranquila de Kiritsugu finalmente sacó al rey de los caballeros de su estado congelado. Todos sus músculos finalmente se desbloquearon y una expresión bastante conflictiva apareció en su rostro cuando se giró para mirar al hombre en cuestión. Ciertamente era mayor de lo que era cuando la había convocado, lo cual era una suposición obvia, pero una cosa era saberlo y otra verlo. El ligero cambio en su postura y las pocas canas que vio en su cabello y barba incipiente contribuyeron sorprendentemente en gran medida a cambiar su percepción de él del monstruo endurecido que había conocido 10 años antes. Actualmente estaba sentado al lado de Irisbiel, los dos vestidos con kimonos casuales blancos y negros respectivamente mientras estaban sentados en la mesa con todos los amigos y hermanas sobrenaturales de su maestro. Había algo tan pacífico, tan suburbano, en la escena que casi le dio un latigazo mental al rey de los caballeros cuando lentamente levantó una mano y saludó con un pequeño e incómodo movimiento. Hola, Kiritsugu Irisbiel. Oh, saber eres tú. Irisbiel inmediatamente se puso de pie de un salto con toda la energía que ella solía tener y corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Y al igual que muchos años antes, el rostro de Artoria se puso rojo mientras intentaba escapar del alcance de la mujer sin lastimarla ni ser demasiado rudo. Un objetivo sorprendentemente difícil. Saber logró escapar del alcance de Irisbiel e inmediatamente retrocedió para poner una esquina de la mesa entre ellos. Es bueno verte a ti también, Irisbiel. Solo llámame Iri, saber. Irisbiel sonrió y aplaudió, ¿y es bueno ver a Kiritsugu también? Había un brillo complicado en los ojos de Irisbiel mientras hacía esa pregunta. Como si ya supiera que la respuesta de saber sería, no, pero todavía esperaba con optimismo que fuera así. Yo no puedo decir si es bueno o malo, pero sí lo que vale. Es agradable ver a Kiritsugu nuevamente en estas condiciones. Subrayó saber,
tratando de ser lo más educada y diplomática posible en medio de sus sentimientos tan confusos y turbios hacia el hombre. Puedo decir lo mismo. Estabas de buen humor cuando entraste. Notó Kiritsugu asintiendo junto con las palabras de Saber mientras comenzaba a hablar. Porque ella estaba pasando tiempo a solas con Oni y Chanjeje. Y ya intervino de inmediato, su rostro iluminado por una sonrisa traviesa mientras Kiritsugu le daba la palma en la cara. Artoria se puso roja brillante e Irisbiel miró a Artoria como si hubiera colgado la luna en el cielo. ¿Lo estabas? ¿Haciendo qué? No, no me lo dirás. ¿Y ya, qué han estado haciendo? Irisbiel preguntó rápidamente moviendo su cabeza de un lado a otro entre su hija y Artoria. ¿Y Yasbiel? Artoria gritó, su rostro ardía aún más de un rojo brillante ante la insinuación provocada por el tono y la expresión de la chica. Bueno, Kaa-chan. Saber y Oni-chan tienen. No he estado haciendo nada y ella solo está jugando con Sabre. Rin interrumpió ocultando su sonrisa de satisfacción detrás de su taza mientras ambas mujeres semilla se giraban para darle a la chica de 2 colas miradas devastadas. Eso fue malo, Rin. Saber tiene una expresión tan linda en su rostro cuando está nerviosa. Sakura se inclinó para susurrarle al oído a Rin. Lo sé, pero las miradas en sus caras valen la pena. Rin respondió en un susurro, ambas sonriendo inocentemente mientras las mujeres semilla les lanzaban miradas ardientes de molestia. Gracias, Rin. Murmuró Artoria asintiendo con la cabeza a la chica de 2 colas mientras intentaba que su rostro se calmara después de las burlas que acababa de sufrir. Me alegro de que tú y Shirou se lleven bien. Kiritsugu asintió, mirando la taza que sostenía entre sus manos y tomando un pequeño sorbo. El maestro es ciertamente único. Pero estoy empezando a acostumbrarme a sus peculiaridades. Saber habló cordialmente encontrando un asiento para ella y sentándose con gracia. Shirou siempre ha sido así desde el incendio. Irisbiel se rió y volvió a sentarse junto a su marido. A veces pienso que se ha vuelto más extraño con el paso del tiempo. ¿Qué te hace decir eso, Irisbiel? Preguntó Saber, curiosa. Evidentemente Lubia era igual porque estaba inclinada hacia la matriarca Emilia con una mirada curiosa en su rostro. Realmente no lo sé. Ambas rubias casi se estrellan contra la mesa ante sus palabras. Con un zumbido Irisbiel se golpeó la barbilla con un dedo y comenzó a balancearse de un lado a otro, con los ojos flotando inconscientemente hacia el techo. Realmente no puedo darle una explicación. Shirou es solo mi pequeño bebé como siempre lo ha sido. Ella sonrió alegremente a la multitud reunida, obteniendo bastantes sonrisas en respuesta. Si me permiten preguntar, señor y señora Emilia. ¿Puedo escuchar más sobre Shirou fuera de la torre del reloj? Preguntó Lubia, pretendiendo ignorar la mirada penetrante de Rin ante el entusiasmo que se deslizó en su tono. Oh, por supuesto que puedes. Puedo mostrarles a todos mi álbum de recortes. Kiri, quédate aquí y entretenlos. Ya vuelvo. Irisbiel tocó a su esposo 2 veces en el hombro y salió corriendo por el pasillo, provocando algunas risitas mientras todos se giraban para ver qué haría Kiritsugu. Y la mayoría de ellos se sintieron bastante decepcionados cuando todo lo que hizo fue tomar otro sorbo de su taza, solo para dejar la taza con un fuerte y singular golpe de arcilla cocida sobre la madera. Sus ojos se abrieron y parecieron inmovilizar a las diversas chicas en sus asientos. No con el puro poder y magnitud de su od o aura, como podían hacer Gil u otros servants. Sino más bien con el nítido enfoque de su atención aparentemente en todos ellos a la vez. Saber y los otros servants desmaterializados tuvieron que darle crédito a Kiritsugu. No mucha gente fue capaz de crear esa atmósfera con solo unos pocos cambios minuciosos en su postura física y patrones de respiración como él acaba de hacer. Lo que pasó mientras no estábamos. No era una pregunta, fue una declaración. Le dijeran o no, él descubriría lo que pasó. La guerra del Santo Grial. Rin se quedó inexpresiva, golpeando la mesa con un dedo. Convocamos a nuestros sirvientes. Lubia y su hermana convocaron a 2 aspectos separados de Morgan Le Fay, y los Einzbern convocaron al rival y amigo de Gilgamesh, Enkidu. Esa es una combinación peligrosa. Una de las brujas más peligrosas y famosas de la historia y un monstruo al nivel de Gilgamesh, si hay que creer en los mitos.
Kiritsugu tarareó frotándose la barbilla con su mano derecha, sus ojos deslizándose suavemente hacia la espalda de Iya mientras la forma cincelada de Heracles se hacía visible. «Saludos, sirviente Archer». Heracles se presentó amablemente antes de que su rostro se suavizara hasta convertirse en algo mucho más pétreo. Y lo fueron. No sé qué papel jugó el contenedor de clase en esto basado en la leyenda, diría bastante, pero el Enkidu con el que luchamos estaba dominando a Gilgamesh. Ya veo. Preocupante, pero claramente perdieron o se retiraron si todos siguen sentados aquí. Kiritsugu miró a todos los que estaban sentados en la mesa para enfatizar antes de volver a mirar a Heracles. Enkidu y Gilgamesh, con mi ayuda y la de Servant Lance, se dieron los golpes finales el uno al otro. Así que ese es berserker y el equivalente a al menos un arquero ahora dentro del Grial. Kiritsugu habló, sus ojos se fijaron específicamente en los de Heracles y Artoria antes de girar hacia el techo, solo por un breve momento. Ambos servants dejaron que su vista se dirigiera hacia arriba, viendo y sintiendo la diminuta presencia de un hilo de metal extendido a través del techo. Tenía una falta antinatural de caída, aunque, lógicamente, la gravedad debería haber creado al menos algún tipo de curva. Inteligente, las vibraciones de nuestra conversación sacudirán el cable y permitirán que Irisbiel escuche la conversación incluso desde otra habitación. Pensó para sí Heracles, gratamente sorprendido por el ingenio de los padres de su maestro. Pero eso no es todo, Kiritsugu-san. Sakura habló, su aplomo casi idéntico al de Seiya. Ha habido una actualización con el Gran Grial. Explicar. Por primera vez desde que comenzó la conversación, Kiritsugu parecía visiblemente sacudido por su comportamiento tranquilo, apretando sus puños minuciosamente. Alguien pudo pasar el campo delimitado protector que Caster instaló alrededor del perímetro y activó uno de los mecanismos de seguridad del Grial. Y Yachan nos dijo que específicamente se había activado el mecanismo de seguridad apócrifo. ¿Apócrifo se? No sé a qué se refiere exactamente ese mecanismo de seguridad. ¿Y Yasbiel, lo sabes?, preguntó Kiritsugu. Sí, Tou-san. Originalmente así era como debía activarse la Guerra del Santo Grial cuando se concibió por primera vez, pero los requisitos de energía eran demasiado altos para que alguna vez fuera viable, por lo que se descartó a mitad de camino y se bloqueó como a prueba de fallos dentro de los subsistemas del Gran Grial. Se refiere a la convocación de 14 sirvientes en total, y un sirviente judicial de una clase especializada conocida como gobernante. Y ya sermoneó con un par de lentes proyectados descansando sobre el puente de su nariz mientras golpeaba con un puntero una pizarra también proyectada con diagramas de figuras de palitos dibujados sobre ella. Está totalmente tratando de copiar a Shirou. Le susurró Rin a saber, obteniendo el más mínimo movimiento en los labios de la mujer mientras intentaba reprimir la burbuja de risa que amenazaba con escapar. Si pudieras ser tan diligente con tu trabajo escolar, tendría que lidiar con muchas menos quejas de tu madre, lo sabes, ¿verdad? Teo-san. Aunque otros 7 servants junto a este gobernante. Tuvimos suerte con la ronda inicial ya que la mayoría de los maestros ya eran aliados y estaban dispuestos a entrar en razón sobre la corrupción del Gran Grial y sus subsistemas. No lo sé. Veo que ocurrirá otro milagro para la segunda vuelta. Eso significa otros 8 enemigos además de los problemas que ya tenemos que afrontar. Kiritsugu habló en voz alta, simplemente para compartir con todos los demás su proceso de pensamiento, más que explicárselo. No podemos descartar también la posibilidad de alianzas entre los otros maestros. Bacet habló, su mirada aguda y su voz pétrea. En el mejor de los casos, grupos y facciones completamente separadas convocan a sus propios servants, y nuestro frente unido puede resistir cualquier ataque que se nos presente. En el peor de los casos, los 7 están unidos y el aspecto secundario de Morgan y Ruler se unen a su causa. Una verdadera guerra total. Terminó Kiritsugu, recibiendo un trago de Rin y Lubia ante la idea de un concepto tan aterrador. No sé qué tan lejos llegaron los sistemas de Ruler, pero según lo que sí sé. La idea de la clase era un servant neutral que no tenía un maestro, solo cumplía el propósito del Santo Grial y facilitaba la continuación. De la Guerra del Santo Grial hasta su conclusión Considerando que no hemos hecho nada más que intentar evitar la continuación de la Guerra del Santo Grial, creo que es seguro decir que Ruler será nuestro enemigo. Rin gimió, pellizcándose el puente de la nariz. Es innegable, señorita Guerile. Las probabilidades están en nuestra contra.
Lo único que vale la pena mencionar es cómo afrontar los peores escenarios. Lluvia se burló de Rin, sonriendo con suficiencia ante la mirada molesta que recibió en respuesta. Encontré el libro de recuerdos. Irisbiel chilló deslizándose de regreso a la habitación, el cable de metal misteriosamente desaparecido del techo. XXXXXXXXX. Mientras tanto, las afueras de Fuyuki. Bien, bien, bien. Una voz femenina que sonaba joven se rió, su cabello color lavanda claro se balanceaba con la brisa detrás de ella. Una sombrilla con volantes y bien hecha descansaba contra su hombro mientras ella temblaba en lo que solo podría describirse como deleite para cualquiera que estuviera mirando. No más insectos vagando por ahí, la chica dio un paso dentro de los límites de la ciudad. No más sacerdotes grandes y aterradores merodeando por ahí, la niña dio un segundo paso dentro de los límites de la ciudad. Y no más ojos místicos observando las líneas ley como un halcón, la niña dio un tercer paso, muy grande dentro de los límites de la ciudad. Oye, arruinaría la diversión mostrarnos demasiado pronto y que nos atacaran. Pero quiero dar la vuelta y conocer a todos los demás maestros. La niña agarró su sombrilla con ambas manos y comenzó a balancearse salvajemente de izquierda a derecha mientras parecía luchar con su dilema interno. ¿Qué tal si vas solo y me desmaterializaré, maestro? Un hombre de cabello rubio, bastante alto y con muchas cicatrices habló al lado de la niña. No, no, no. ¿Qué se supone que debo hacer entonces, berserker? Los sirvientes podrán sentirte caminando. La chica hizo una mueca, moviendo un dedo en el gran espacio entre sus ojos. Entonces esperaré aquí. El hombre cruzó las piernas y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, apoyando el codo en la rodilla y la barbilla en la palma. Oh, ¿en serio, berserker? Oh, eres tan amable. Debería hacer algo, o traeré algo de vuelta. ¿Qué quieres, berserker? ¿Alcohol? ¿Mujeres? Puedes usarme si realmente quieres una de ellas. La chica sonrió con picardía y levantó el borde de su falda hasta apenas el borde de la decencia. Sin embargo, el sirviente rubio simplemente tarareó y dejó que su mirada se desviara de su maestro a la ciudad que tenían ante ellos. Sus pupilas se dilataron ligeramente mientras sus labios dibujaban una pequeña sonrisa. No es necesario que me traiga nada, maestro. Solo asegúrese de que cuando comience la pelea, tenga el mejor oponente posible. Eso se puede arreglar, querido berserker. Ahora voy a ir a buscar todos los maestros que pueda. Vendré de visita y traeré algunas delicias más tarde esta noche. Y a diferencia de la mayoría de los servants, quienes probablemente se sentirían irritados o irritados por tales palabras de su maestro, berserker simplemente dejó escapar un resoplido divertido mientras su sonrisa pasó de una de lujuria de batalla a una de diversión. Consígueme algo que sepa a dragón. Ah, ¿y a qué sabe dragón? Duro, lleno de músculos y con un regusto vagamente ahumado. Dokie. Haré lo mejor que pueda. Adiós. XXXXXXXXX. Mientras tanto, al pie del monte Enzhou. Una chica rubia y de ojos azules se detuvo. Lleva un vestido de batalla azul marino ligeramente sucio y estropeado. Placas protectoras de metal alrededor de su estómago, brazos, manos y una diadema de metal sobre su cabeza. Sigue aquí. Habló para sí misma vacilante, su mirada se deslizó de izquierda a derecha vacilante mientras se preparaba para moverse en cualquier momento. Y un segundo después, esquivado con fracciones de segundo de sobra, un trozo de lodo espeso y negro salió volando de las sombras hacia ella. Extrañando a la mujer en su totalidad cuando golpearon un árbol e instantáneamente necrosaron y corroyeron lo que tocaba. No puedo quedarme aquí y dejar que esto me corrompa. Necesito seguir moviéndome. ¿Pero dónde? Pensó la niña, esquivando otra bala de barro negro y retrocediendo unos buenos metros para esquivar la fantasmal mano blanca de lo que la perseguía. Seguro que parecía humano, actuaba como humano. Pero en el fondo de su corazón, sabía que no era humano, al menos ya no. Una pequeña ráfaga de viento bailaba entre las ramas y las hojas en una dirección específica. Y de alguna manera supo que era una señal de su señor. Entonces, con una explosión de polvo y tierra, la mujer de cabello rubio se lanzó en la dirección en la que había estado entrando el viento, sintiendo la corrupción oscura y siniestra de lo que fuera que era esa criatura.
que se quedaba cada vez más atrás cuanto más la seguía. Tras la señal de su señor. Se tomaría el tiempo para orar adecuadamente y agradecer a su señor después de estar segura de que había dejado de seguirla. La niña estaba segura de que, si no fuera por los regalos de su señor, habría sido capturada y corrompida inmediatamente después de su invocación. Primero su señor la había salvado de la corrupción inmediata, y ahora su señor la guiaba hacia una seguridad incluso momentánea. No sabía por qué ella, entre todas las personas, recibía tanto amor de su señor, pero se aseguraría de agradecerle adecuadamente una vez que llegara a su destino. Eso se prometió a sí misma. XXXXXXXXX. Mientras tanto, las afueras de Fuyuki. ¿A dónde vas, Angélica? La mujer en cuestión apenas reaccionó ante la fría pregunta de su hermano. Predecir sus cambios de humor no era divertido ni fácil, pero sabía que hacer algo fuera de su plan siempre lo enojaría así, por lo que pudo prepararse adecuadamente para esto. Para explorar Fuyuki, hermano. Ella habló respetuosamente volviéndose hacia él mientras hablaba. ¿Y por qué tú solo, en lugar de un familiar? Los familiares son demasiado fáciles de detectar, hermano. Quería algo más efectivo. Los ojos de Julián parecieron recorrer todo su cuerpo como si decidiera si aceptar su razonamiento o cometer algún acto de atrocidad contra ella. No tenía dudas después de los últimos días de investigación y pruebas que había realizado, junto con los resultados de la invocación de su servant, de que si él no encontraba aceptable su razonamiento, atacaría. Si se trataba de una pelea abierta, sabía que podía defenderse o ganar. Pero al tomar en cuenta la probabilidad de que ella se contuviera debido a que él era su hermano, sabía que su mejor opción para sobrevivir era correr. Bien, no arruinarás el plan haciendo eso. Él se burló girando la punta de su pie y despidiéndola con un gesto, caminando más hacia la casa que estaban usando como base durante el tiempo que duraría esta guerra. Gracias, hermano. Volveré. Más te vale. Con una expresión ligeramente conflictiva, Angélica salió de la casa y comenzó a caminar por las sinuosas calles que conformaban los suburbios de Fuyuki. Su cabeza estaba atrapada en todas sus teorías sobre lo que le pasó a su hermano antes de que la interrumpieran. Maestro, realmente no creo que sea seguro seguir estando cerca de ese hombre por más tiempo. Sé que crees eso saber, pero no puedo darme el lujo de dejarlo. Él no te ama, maestro. Incluso para mí, eso es claro de ver. Sé que no, pero mientras mi hermano siga vivo, incluso como Dal, seguiré a su lado. Lo juré cuando era niño y lo mantendré fiel mientras viva. Ya veo. No sé mucho sobre estas cosas, me confunden. ¿No tenías ese tipo de vínculo con el Shinsengumi? ¿El Shinsengumi? Ese nombre me resulta familiar, pero no puedo explicar por qué. Entonces el alcance del deterioro de Sabre llega incluso a algo así. Se les puede seguir llamando el mismo espíritu heroico. Pensó Angélica para sí misma. Luego suspiró, sacudió la cabeza y continuó caminando. Después de todo, podía tomarse su tiempo. Sabía a dónde quería ir y apresurarse solo atraería más atención hacia ella. Después de todo, no había ninguna razón para arruinar su ventaja y hacer que Julian se enojara con ella. XXXXXXXXX. Forja de la familia Muramasa, unas horas después. Shirou miró la espada que tenía agarrada con una mirada ilegible, ambos ojos parecían brillar con un dorado y azul opaco mientras sostenía la espada en alto y comprobaba la alineación del borde por última vez. Un pequeño zumbido salió de sus labios ya que no pudo encontrar ningún defecto físico en él. Un uso rápido de Structural Grasp lo dejó igualmente satisfecho con sus componentes internos y su estructura también. Solo quedaban 2 pruebas por realizar antes de que la espada pudiera terminarse adecuadamente en su mente. La prueba de nitidez. Y la prueba de combate. Shirou giró sobre sus talones y miró alrededor de su forja hasta que vio un trozo de papel descansando en un banco cercano. El adolescente lo agarró y lo sostuvo justo por encima del borde de su nueva espada. Apenas había 1 centímetro entre el borde de la hoja y el papel, lo que probablemente era demasiado espacio en opinión de Shirou, pero si no podía cortar el papel desde aquí, entonces nunca podría reclamarla como una espada digna de él o de Gilgamesh. Tan rápido como pudo, Shirou soltó el trozo de papel, permitiendo que la gravedad lo dominara y lo bajara hasta el borde afilado de la hoja. Y como si la hoja nunca hubiera estado allí,
el papel continuó flotando hacia abajo, excepto que ahora en dos direcciones diferentes. El corte del borde fue tan limpio y rápido que no se creó ningún ruido en el esfuerzo, o si lo hubo, no pudo levantarlo por el aleteo del papel. «Queda una prueba», murmuró Shirou para sí mismo. Las letras de hadas azules en su ojo izquierdo parecían brillar con un azul más brillante mientras su mente continuaba esa afirmación una y otra vez. «Golpear. Golpear. Golpear». Lentamente Shirou enfundó la espada en su mano, su mirada giró hacia el techo de su forja, directamente hacia donde estaba la puerta de su casa. Un aliento singular y lento salió de sus labios. XXXXXXXXX. Mientras tanto, mercados Fuyuki. Sakura tarareó una pequeña melodía mientras caminaba por los mercados. Una canasta sostenida por las asas atrapada en la curva de su codo llena con algunos alimentos diversos. ¿Qué opinas de esto, Rider? Creo que Senpai necesitará algo de proteína después de tanto tiempo sin comer. Sakura le preguntó mentalmente a su sirviente mientras miraba los pocos peces que quedaban tan tarde en la tarde. Si vas a preguntar, diría que el segundo, tercer y sexto pescado. Son los que tienen mayor contenido comestible en comparación con su tamaño. Cogeré estos 3 peces, por favor, señor. Sakura sonrió agradablemente y señaló el pescado que Rider había sugerido, colocando el pescado envuelto en su canasta y continuando caminando. Eres muy dedicado a Shirou, es admirable. Medusa tarareó siguiendo a su maestro mientras estaba desmaterializada. Lo expliqué esta mañana, pero Senpai realmente es mi todo. Él es quien me permitió crear un camino para mí y liberarme de mi abuelo. Pero incluso sin eso, creo que siempre me habría sentido atraído por su firme determinación. He conocido o oído hablar de muy pocas personas que puedan trabajar con tanta determinación en una tarea como él lo ha estado haciendo con esa espada suya. ¿A ti también te atrae eso, no es así, Rider?, preguntó Sakura, su sonrisa inocente, pero la insinuación escondida detrás de su tono era más oscura que el alquitrán. Lo soy. Aunque lo has adivinado por un tiempo, supongo. Básicamente, si alguna vez quieres unirte, estoy seguro de que podría convencer a Senpai. Sakura giró por una de las calles del mercado, completamente desierta de gente ya que era muy tarde. No quiero obligarlo a hacer algo con lo que se sentiría incómodo. Pero si surgiera la oportunidad. Sin dudarlo. Y a Rin le preocupaba que no nos lleváramos bien antes de la guerra. Sakura se rió internamente. Hola, 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 oíd 2. Sakura se detuvo a medio paso y se inclinó hacia la mujer de aspecto bastante pequeño que estaba apoyada sobre las puntas de sus pies. Su rostro se presionó lo más cerca posible del de Sakura. Hola, ¿puedo ayudarte? Oh, totalmente puedes, linda. La chica le guiñó un ojo coquetamente a Sakura antes de salir de su espacio personal y comenzar a revolotear alrededor de Sakura, mirándola. Maestro, y de esta mujer. Lo sé. Puedo sentir su prana también. Perdóneme, simplemente estoy confundido por su repentino interés. Sakura aclaró cortésmente, su expresión perfectamente elaborada. Deberías serlo, nunca lo entenderías. Pero te encuentro tan interesante e inocente. Perfecto para profanar. Ya veo. Mi nombre es Sakura Makiri, ¿puedo darme el tuyo? La chica se quedó completamente inmóvil a mitad de un rebote cuando Sakura pronunció su nombre. La niña se agachó lentamente hasta quedar con los pies planos mientras comenzaba a reír, girando su sombrilla sobre su hombro y moviendo un poco sus rodillas. El descendiente de ese gusano Zouken, ¿eh? ¿Conocías a mi abuelo? Preguntó Sakura, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. Bueno, no diría eso. Después de todo, él me impidió encontrarme con mi viejo amigo. Oh, pero ahora está muerto, ¿no? Sus protecciones se han ido y soy libre de tener pleno reinado sobre esta ciudad. Y el grial, la niña comenzó a respirar pesadamente y se agarró la cara, sus mejillas se sonrojaron de un rojo brillante mientras parecía emocionarse ante la sola idea. Gracias por confirmar mi teoría. Por favor, abandone la ciudad antes de que Senpai o el segundo propietario se enteren de su presencia. Sakura hizo un gesto con la mano en una dirección aleatoria, solo obteniendo una sonrisa burlona de la chica frente a ella mientras parecía calmarse de su emoción anterior. Ahora, ¿por qué haría eso? Cuando tengo la oportunidad de obtener tanto al descendiente de Zouken como a Jin de Arc aquí y ahora.
Porque te lo he pedido, por favor, abandona la ciudad. No, de hecho, creo que te contaminaré antes de siquiera pensar en ello. Y en menos de un abrir y cerrar de ojos, la niña pudo sentir la punta de un cuchillo contra su cuello y su hígado. El aura fría e inquebrantable de Medusa presionó a la niña mientras giraba la cabeza lo suficiente para mirar la impenetrable venda del monstruo legendario. Oh, pobrecita. Eso no va a hacer nada, ¿sabes? Siempre volveré. Bueno saber. Y en el momento en que movió uno de sus cuchillos para alcanzar la venda de sus ojos, la chica frente a ella sonrió burlonamente y se lanzó. Ambos cuchillos de Medusa la atravesaron directamente sin dejar siquiera sangre o herida mientras la mujer seguía alejándose del Servant con los ojos vendados. Un cable morado del dedo índice de Sakura atravesó el brazo de la mujer. El cable pareció borrar la sección de su antebrazo hasta el punto de que desapareció de la realidad por completo. Una ilusión, murmuró Ryder, mirando a la mujer corriendo que se desvaneció en la nada ahora que había sido comprometida a través de los cables únicos de Sakura. Probablemente cambió en algún momento durante su conversación conmigo. Probablemente después de que mencionaste tu nombre o cuando me materialicé. Ryder estuvo de acuerdo, asintiendo con la cabeza mientras ella misma se desvanecía en partículas. Bueno, los demás no estarán contentos con esto. Tendré que pedirle a Senpai que cocine para ayudar a calmar las cosas. Murmuró Sakura. Para sí misma, continuando caminando por los mercados Fuyuki para completar sus objetivos originales. Y mientras caminaba, una farola cercana se encendía y apagaba, mostrando brevemente un centenar de cables finos como agujas que se extendían desde su cuerpo hacia los alrededores cercanos. Porque su red de seguridad había desaparecido y el peligro de la próxima guerra solo iba a empeorar. No se podía permitir volverse complaciente precisamente ahora. XXXXXXXXX. Historia paralela, las crónicas de la Torre del Reloj 4. No lo diría. Hacer eso requeriría que casi te dispare. Shirou negó con un movimiento de cabeza. Oh, entonces no tienes ningún problema con eso mientras entrenamos, pero no quieres hacerlo cuando cooperamos. Gray lo desafió levantando las cejas y cruzando los brazos. Ambos chicos de 16 años estaban actualmente sentados en la parte trasera del salón de Wabe mientras todos trabajaban en el problema que él había entregado a la clase. A estas alturas las excentricidades de Gray y Shirou eran bien conocidas por la clase y ya no se les daba mucha importancia, pero eso no significaba que otros estudiantes estuvieran exactamente echando espuma por la boca por sentarse junto a ellos tampoco. Aparte de Lluvia, claro está. Porque eso es entrenar a Gray. Dispararte mientras estamos destinados a trabajar juntos solo perjudicará nuestro desempeño. Shirou discutió aunque sabía que esta iba a ser una discusión larga y prolongada. Solo si me golpeas. Y de todos modos el enemigo nunca lo sospecharía. Gray argumentó. Tienes mucha confianza en la puntería de Shirou Gray. Añadió Lluvia con una sonrisa temblorosa. Solo escuchar la idea de Gray puso a Lluvia un poco nerviosa. Correr hacia un enemigo mientras usas tu cuerpo para ocultar la trayectoria de las flechas de Shirou. Lluvia estaba empezando a creer que, más que Shirou siendo una mala influencia, Gray estaba un poco desequilibrado mentalmente. No por mucho es cierto, pero su idea de lo peligroso claramente no coincidía con la de Lluvia. ¿Por qué no debería hacerlo? Shirou tiene la mejor puntería con un arco de todos nosotros. Gray respondió neutralmente. No te equivocas. Murmuró Shirou, y Lluvia casi sintió que 20 años disminuían su esperanza de vida. Shirou. Muy bien, lo intentaremos después de que termine de trabajar en la espada actual en mi comisión. Shirou no. Lluvia gritó, llamando la atención de toda la clase hacia ellos tres. Sí. Gray aplaudió en una muestra de emoción que normalmente solo se veía cuando Shirou y, en menor medida, Lluvia estaban cerca. Y al frente del salón de clases, Wabe simplemente suspiró y apoyó la cabeza en la palma de su mano. Estos niños iban a ser su muerte.